bienvenidas, bienvenidos a esta confabulación, a este cierre de año, de temporada 2023, que tan buenas sensaciones nos ha dejado. Empezamos en enero con arquitectura, con Jerónimo Junquera, y lo vamos a cerrar con un buen amigo, con Juan Macíd. Hemos hablado de música, de literatura, hemos celebrado los 50 años de la Librería Europa con aquel guateque estupendo. Y bueno, vamos a cerrar este 2023 además con un encuentro que a mí me hace especial ilusión, porque además Juanma, por su trayectoria profesional, pues también es un buen amigo, es un vecino de toda la vida, del edificio Cuatro Caminos, cuarta planta. Ahí a 3 puertas más allá nos encontramos muchas veces en el portal, y para cuando nosotros nos enteramos, creo que casi todos, cuando nos enteramos de la gran noticia de tu designación como director del Instituto Cervantes en Orán, pues también un poco pues nos sentimos como parte, no puede decir, bueno, como orgullosos de que alguien al que conocemos y que ha desarrollado un trabajo bastante importante dentro del mundo árabe y las conexiones con España, pues esté aquí con nosotros. Así que, Juanma, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, funciona. En principio, nada, muchas gracias a ti por invitarme, no sé, por invitarme a cerrar el año con una broma, con una pequeña inocentada, ¿no? Ha venido más gente de la que yo pensaba. Yo pensaba que cuando tú pusiste esto, la gente pensaría que a lo mejor lo de hoy era una broma, que yo no estaba por aquí hoy, que es 28, pero he visto que ha venido más gente de la que yo esperaba y veo por aquí además muchas caras de muchos amigos, de personas que no veía hacía tiempo, de profesores, de compañeros, de colegas también del instituto, ¿no? Y bueno, y de personas que están también muy cercanas a mí dentro de mi infancia y mi vida aquí en Nerja. Y la verdad es que, bueno, me alegro que, yo no sé si se te llena el chiringuito siempre como hoy, pero no está mal, ¿no? Hoy es Sí, que que normalmente suele ser más pequeño, porque lo veo hoy por tenemos internet un de otro sitio, galáctico, ¿no? tenemos un galáctico, Bueno, Beckham era más guapo que yo. sí, tenemos casi lleno, Sí, no, está así bien. que nos congratulamos Pero no, también yo te de... agradezco mucho, y si estoy por aquí hoy para hablar contigo también es por ti. Es decir, que si tú me invitas, yo sabes que yo acudo. Y la Eso verdad es suena a que bolero, ¿no? sí, puede ser. Me decía Federico ahora que si yo cantaba. Digo, bueno, yo canto poco. Pero no, te lo digo de verdad, si vengo porque tú me has invitado, y entonces para mí es un placer hablar contigo. Me gusta mucho lo que tú haces también aquí en el pueblo. Cuando te veo por internet y te sigo, aunque no he podido acudir nunca a ningún evento tuyo porque no estoy aquí, pero me parece que por lo menos lo que tú haces, dar vida también a la cultura, o a lo poco de cultura que tenga el pueblo. Eso ya tú me lo dirás, pero creo que tú dinamizas mucho también muchas de las cosas que hacen en el pueblo, ¿no? Con esta entrevista, o con tus reportajes, con Me estoy poniendo tus colorado, no es por eventos. el No aire sé acondicionado. si vamos a cambiar el rol. Te voy a Sí, preguntar sí. yo a ti, Bueno, y tú me preguntas a mí, pero no. también queremos agradecer este nuevo emplazamiento, que gracias Sí, al exactamente. Parador de Nerja, a Correcto. su director Emilio, a su equipo técnico, a su equipo humano, Es un que nos ha sitio. acogido tan bien, que hemos sentido en casa con Sí. todo tipo de facilidades, y se agradece que cuando pues propones la posibilidad de desplazarte y de realizar actividades como esta, pues todo sean Sí, facilidades. no, Así yo que muchísimas también gracias lo al he Parador. saludado al director hace un momento, también por acogernos aquí esta tarde. Y es un sitio que yo, bueno, conozco de toda la vida, y donde he pasado en mi niñez también momentos muy agradables cuando venía a veces, no sé ahora, pero antes se venía muchas veces aquí, yo desde calle Málaga hasta aquí, para tirarme por ahí por el césped y chorrearme por ahí mientras mi madre se tomaba un café con las amigas. Entonces hace muchos años que tampoco venía por aquí, ahí viene María Victoria Bombarelli, que también, también la conocemos mucho, que tiene mucho cariño, en fin, que son mucha gente la que viene aquí hoy. Y también un sitio que me gusta, que me trae también recuerdos, ¿no? de mi infancia, bueno, en definitiva, aquí en Nerja, ¿no? Pues si me lo permite, Agradecer también al director que nos acoja aquí hoy, ¿no? Y la pues Juanma, invitación. aunque muchos te conocerán, pero posiblemente tampoco conozcan de manera detallada cuál ha sido tu trayectoria, o cuál es tu trayectoria profesional, porque también nosotros en estas confabulaciones lo que nosotros queremos es también visibilizar el trabajo que realizan pues los protagonistas, los profesionales dentro del mundo de la cultura, y cómo es un trabajo,
devenir, un camino, un recorrido que, bueno, cuando se llega a ciertas metas es el resultado de un trabajo serio. Así que, bueno, si no te parece mal, voy aquí no voy a decir soltar el rollo porque me parece que es bastante interesante lo que aparece aquí en tu currículum. El licenciado en Ciencias Políticas, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, diploma de Gestión de Instituciones Culturales por el IES Business School, Universidad de Navarra. Desde 1997 hasta 2006 vivió en el Magreb, Túnez y Marruecos, donde trabajó como periodista y gestor cultural para distintas instituciones españolas como la Agencia EFE, el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación de Embajada de España en Túnez y Marruecos. Entre 2003 y 2005 fue becario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la Embajada de España en Rabat y ha realizado estudios en civilización islámica en el Instituto Superior de Civilización Islámica de Túnez entre 1998 y 2002. Ha organizado eventos, exposiciones, seminarios para instituciones públicas y privadas españolas en el mundo árabe. Y desde hasta tu designación como director del Instituto Cervantes en Orán, estuviste también como técnico cultural en la Fundación Legado Andalusí, ¿no? Y a partir de hace ya casi un año que fue la designación pues como director del Cervantes. Como un chaval que estábamos allí en Cuatro Caminos para el que descampado en Los Cangrejos, ¿cómo fue el interés por él? Porque aquí lo que destaca principalmente como denominador común es tu interés por el mundo árabe. Sí, yo creo que también el interés del mundo árabe yo creo que también me viene básicamente también de mi... Pégate el micro que este... Básicamente también me viene de aquí, de Nerja, yo creo, porque cuando hablábamos antes al mediodía contigo y te comentaba que de dónde me venía el interés, bueno, yo cuando, en un momento dado de mi vida es verdad que yo me voy y me voy a vivir a Túnez y tal, porque yo tenía un interés, pero había un interés previo que yo creo que nació aquí en Nerja, porque en un momento dado, no sé por qué, me leía, me interesaba mucho lo que pasaba en el mundo árabe y había momentos clave, por ejemplo, no sé, en los años 80, 90, me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el conflicto del Líbano, curiosamente, me llamó mucho, seguía mucho por la prensa, me gustaba mucho el periodismo y me gustaba la idea de viajar y viajar, que nunca viajaba, por otra parte, nunca había ido a ningún lado, ¿no? Es decir, que pasaba todo el tiempo en Nerja. Yo creo que no viajé hasta que me fui a la universidad, pero fundamentalmente soñaba a lo mejor con viajar, ¿no? Y el mundo árabe, pues sí, era una curiosidad que siempre había tenido, que se fue, yo creo que alimentando con lecturas aquí, con conocimiento y curiosamente también aquí en el pueblo, en un momento dado, cuando leía y cuando seguía, por ejemplo, he puesto el ejemplo del caso del conflicto de la guerra del Líbano, porque eso me era muy significativo, porque yo lo seguía mucho y me interesó mucho, sobre todo las crónicas de Maruja Torres en su momento, que era periodista del País allí. Yo tenía, no sé, soñaba con que podía a lo mejor viajar o ser un periodista, lo que fuera, ¿no? Pero no... Y en un momento dado, cuando se me da la oportunidad de... Y luego conocí, curiosamente, para terminar un poco lo que decía antes del Líbano, una familia en su momento, que no sé si alguno de vosotros se acordará, los que soy de Nerja sí quizás, ¿no? Que había una familia que vivía ahí en la Plaza Cabana, precisamente, ¿no? Afif y Salam, que eran una familia, un matrimonio, vamos, libanés que se instala en este pueblo durante unos años y que tuvieron un lavadero de coches, si no recuerdo mal, ahí enfrente del cementerio durante muchos años también. Y bueno, también mi familia, mi madre, tuvo mucho trato con ellos. En fin, yo también los conocí y me interesaba, tenía cierto interés por lo que les pasaba a ellos, por la cultura que ellos tenían, por el mundo árabe, venían del Líbano, a mí me parecía aquello algo extraordinario también, que se alimentaba con mi lectura a su vez también. Y bueno, todo aquello me imagino que en un momento dado lo que hace es que ese interés o ese interés que yo tenía se materializa prácticamente cuando yo acabo la carrera de Ciencias Políticas. Yo estaba en Granada, luego me fui a Madrid, me dio lo que se dice, ¿no? Se dice el berrunte, me dio el aire de pronto viajar, se me dio la oportunidad de viajar al mundo árabe. Bueno, esto fue en el verano el verano del 97, con una beca a través de otra persona también, otra vez de Nerja, que me la facilita y me puso en contacto con una asociación para ir a Túnez, que era un país, y la persona que me puso en contacto curiosamente era una persona que había sido mi vecino, además de Cuatro Caminos, era puerta con puerta, te acordarás también, de Rafael Cabrera, de Hashim, ¿no? Que vive en Córdoba hace muchos años. Pues Rafael Cabrera me puso en contacto con una beca que daban, una beca, bueno,
ridícula, ¿no? Pero bueno, era la vez que te permitía ir allí y estar allí en una residencia universitaria que había que ver la residencia universitaria. Es verdad también Rafa, allí que Rafa vivía puerta por exactamente. puerta. Otra persona que también, ¿no? Era un artista, un pintor, ¿no? Plástico. Yo creo que mucha gente se acordará de él, aunque luego se va de Nerja y él vive desde hace muchos años en Córdoba, en Almodóvar, de donde era originario además. Y bueno, una beca que él me comenta y que de pronto, bueno, ese verano cuando acabo de estudiar, yo creo que tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí tenía claro que quería a lo mejor aprender árabe, ¿no? A conocer el mundo árabe, ¿no? Conocer el mundo. Y él me puso en contacto. Yo ese verano, en el año 97, en septiembre, me fui a Túnez a vivir sin ningún tipo de contacto, ni de bagaje, ni conocimiento de nada. Pero en Túnez se habla mucho francés, porque es un país también muy francófono. Pero yo no tenía ni idea ni de francés, ni de árabe, ni de Túnez, sin apura. Yo no tenía idea de dónde iba. Pero tenía ese interés por viajar y por adentrarme en una cultura distinta y conocerla de primera mano. Yo creo que al final, para tener un conocimiento de un país, una cultura, a lo mejor es conocer su idioma. Yo pensaba que la manera de hacerlo era viajar, intentar estudiar, en este caso el árabe, que para lo que yo había viajado a Túnez. Y yo creo que a partir de ahí, digamos que a partir de ese momento todo empieza a surgir. Digamos que eso fue un cambio bastante importante. No sé qué hubiera pasado si me hubiese quedado a lo mejor en Nerja, no lo sé, pues estaría haciendo otra cosa seguramente, pero el hecho de haberme ido fuera de España en ese momento te pilla con, no sé, yo tenía entonces a lo mejor 24 o 25 años, ¿no? Pues son esos momentos que o lo haces o no lo haces, ¿no? El momento que te puedes ir porque no tienes ningún tipo a lo mejor de vínculo familiar sí, pero yo no estaba ennoviado tampoco en ese momento, con lo cual tampoco tenía ningún vínculo sentimental así fuerte que no me permitiera ir, pero sí tenía un interés muy grande por poder viajar y en este caso Túnez fue una casualidad, podría haber sido otro país, pero Túnez fue un país que en un principio cuando yo llego allí no tenía mucho conocimiento, tampoco sabía si mi viaje iba a ser de ir y vuelta temporal o si me iba a quedar finalmente allí. Finalmente me quedé, pues fueron 6 años. Y Túnez me casé también, además, o sea que está aquí también mi mujer por aquí. cómo es el encuentro con el mundo árabe, con el mundo musulmán? Bueno, para mí era yo no tenía prácticamente conocimiento de primera mano. Para mí fue un descubrimiento en muchos sentidos, conocer a la gente, el mundo árabe en general, el mundo musulmán, el mundo islámico, del Magreb. Túnez era un país entonces que en el año 97, si no recuerdo mal, hacían 10 años del golpe de Estado del presidente entonces tunecino, Ben Ali. Entonces yo me acuerdo cuando llegué, lo primero que, suena broma, pero lo primero que yo recuerdo de Túnez fueron, y eso se acordará a lo mejor mi mujer de esa época, del 97, había carteles del presidente por todos sitios. Yo me asusté cuando había la misma cara por todos lados y era el presidente del país, que entonces se puede decir que era una dictadura, claro. Había derrocado en el 87 al presidente Javi Bourguiba y ya llevaba 10 años y celebraba entonces. Yo recuerdo eso como muy, muy impresionado porque veía su cara por todo sitio, era omnipresente. No sé si alguien que haya estado en Túnez, quizás también Rogelio, que lo he visto por aquí también, que en algún momento dado también me lo encontré por Túnez, también se acordará de aquello, pero suele pasar mucho en esa figura de exaltación de una figura presidencial en el mundo árabe, era algo muy... Que me chocó mucho. Luego me chocó mucho, bueno, el país en general, la cultura. Quizás Túnez no sea de los países, a lo mejor, Túnez que tiene un país, siempre se ha considerado un país muy cercano a Europa, abierto, un país turístico además. Entonces quizás era más fácil poner los pies por primera vez en un país como Túnez que a lo mejor en otro país de Oriente Medio donde hubiera sido completamente diferente. Pero yo creo que en Túnez, al principio sí es verdad que dudé mucho tiempo si me iba a quedar o no sabía muy bien si iba a avanzar, si me gustaría seguir aprendiendo árabe, francés. Me costó mucho, es cierto, porque yo iba directamente sin conocer absolutamente nada del idioma. Me ayudaron unos amigos portugueses a los cuales conocí ayer. Y luego me fui adentrando un poco en la dinámica, en el propio país, mi estudio.
los cuales seguí con mucho interés durante muchos años. También recuerdo que está también aquí Federico, unos apuntes que tenía él, que esta cosa se acordará, unos apuntes que tenía él de unos estudios que había hecho de árabe en Málaga, ¿no? Si no recuerdo mal, con una letra pulcra y maravillosa que tenía Federico. Me dejó unos apuntes que me sirvieron también o sea, que todos, fíjate, te vas fuera y siempre tienes una relación con tu propio pueblo. Entonces me dejó unos apuntes que me sirvieron para estudiar y para... ¿Y en tu entorno qué opinaba en torno a la decisión de elegir como lugar en tu entorno? Bueno, de yo tus amigos, no lo tu sé. familia, el decidir que como punto yo creo que de tampoco, desarrollo personal. bueno, yo creo que algo exótico. Yo creo que había gente que me decía, pero tú dónde estás, en Túnez o en Turquía. Había gente que me decía que no sabía muy bien que no estaba Túnez y Turquía. O sea, que yo creo que la mayoría de la gente, la que me conocía, tampoco tenía mucha idea de dónde iba. Vamos. Tampoco le pregunté a nadie, ¿no? Tampoco le pregunté a nadie si me dejaba irme, pero porque yo tenía claro que me quería ir, pero bueno, me imagino como algo exótico y simpático. La gente, por lo menos de aquí, se me veía como algo raro, bueno, pero tampoco... Y cuando llegas a Túnez te integras dentro de lo que es el mundo cultural, ¿no? Bueno, yo en Túnez lo que me integro, pero al principio lo que hago es que me encierro a estudiar. Sí, me tiro unos años, mucho tiempo encerrado a estudiar para intentar aprovechar el tiempo y conocer. Yo he ido básicamente a aprender el idioma. O sea, me tiré mucho tiempo encerrado. Conocí además, yo vivía en una residencia universitaria de allí, donde convivía con estudiantes, estudiantes de tunecinos y africanos. Conocía muchos africanos en esa época, de gente de Costa de Marfil con la que yo convivía. O sea, conocí un mundo completamente nuevo, que yo creo que al final lo que hace es que te enriquece. Yo creo que... Y una pregunta, cuando estabas tú estudiando ciencias políticas, dentro de la carrera, ¿había interés por el mundo Sí. es decir, Árabe, tu entorno árabe? Sí. Sí, yo cuando estaba estudiando también tenía mucho interés y leía mucha Pero digo, el literatura. entorno, no solamente tú, sino el entorno, es decir, si te sentías que también había grupos de personas interesadas o había... Bueno, muchas veces lo que hace es acude a encuentros, en fin, a intentar conocer gente que estudia o que analiza lo que pasaba entonces en el mundo árabe. Básicamente eso. Yo sí conocía gente, en mi etapa sobre todo en Madrid, acudía, no sé, a conferencias de profesores, de especialistas, que te daban la posibilidad de conocer presentaciones de libros y literatura en general. En fin, en Madrid eso, por ejemplo, yo lo recuerdo más que en Granada, aunque Granada tenga más relación con lo árabe, ¿no? A priori, pero yo me acuerdo más en Madrid de acudir a eventos donde presentaciones de libros o conferencias en la universidad que te daban un poco, te daban a conocer, ¿no? ¿Y qué fue lo que o que fue un paso poco a poco, o qué fue lo que te atrapó del mundo islámico? Bueno, yo creo también la cercanía con nosotros en muchos casos, ¿no? Lo próximo que se encuentra a nosotros. En fin, yo creo que en general me decía también hace mucho tiempo una persona con la que yo trabajé y luego con la que yo tuve mucha relación en la Fundación El Legado Andalusí, donde yo trabajaba, su director, Jerónimo Páez, me decía siempre, es que nosotros en realidad por la cultura, nuestra vivencia cultural, la cercanía y todo, tenemos mucha más relación, nos sentimos más cercanos con el norte de África que con Noruega o Suecia. Y la verdad es que al final te das cuenta de que es así. Al final te encuentras es mucho más cercano, que haya cosas que nos separen, pero está mucho más cerca de lo que parece. O sea, compartimos muchas más cosas de lo que a veces... Bueno, hoy día no sé, quizá hoy día... ¿Tú crees que ese sentimiento es generalizado o que también lo ha apuntado también en redes sociales, que tan cerca, tan lejos? Bueno, yo creo que estamos mucho más cerca de lo que pensamos y a veces no pensamos. También intentamos estar más lejos de lo que deberíamos, ¿no? Es decir, bueno, porque en realidad también nos vemos a veces como nuestra historia reciente en España más cercana a Europa y vemos también como que el norte de África parece que no, o el Magreb no nos pertenece, pero nos pertenece en el sentido de que compartimos, no de pertenencia, ¿no? Sino de todo lo que podemos compartir de esta historia, ¿no? y de cultura común, que en realidad es así, ¿no? Pero sobre todo también por el entorno del Mediterráneo en el que nos encontramos nosotros. Es decir, que en realidad las cosas son mucho más cercanas y luego hay, bueno, yo creo que en términos de política y de fronteras hace que nos alejemos, ¿no? Pero en realidad la cercanía y cuando yo he vivido en Túnez, cuando luego también viví en Marruecos y ahora en Orán, en Argelia, lo ves como... Quizá ellos se sienten más cercanos de nosotros que nosotros de ellos posiblemente, pero
pero hay un vínculo común que yo creo que hasta ahora siempre ha estado muy presente, aunque nosotros a veces me parece que aquí tratemos de evitarlo o de obviarlo muchas veces, ¿no? Cuando estudiamos nuestra propia historia, ¿no? Y a través de las instituciones, ¿cómo ha ido desarrollando ese trabajo de tender puentes entre las dos orillas? Bueno, básicamente con el conocimiento que vas a tener de gente, o sea, con el conocimiento de las personas con las que te vas encontrando en el camino durante tu vida, a las que invitas, con las que realizas actividades, a las que presentas cuando vienes, a las que invitas o a las que te invitan a ti. Es decir, que se crean vínculos culturales por tu profesión así, pero luego también vínculos personales importantes. Y luego al final eso te hace que puedas compartir momentos, discusiones, objetivos comunes, actividades, por supuesto, y eso te hace que al final se creen unos lazos inevitables, unos lazos de amistad, por encima de todo muchas veces, con los que te llevan a realizar luego, bueno, pues actividades, encuentros, a propiciar que se hagan, no sé, pues esos viajes en común, en fin, hay un acercamiento, digamos, que por ambos lados. Yo creo que cuando tú viajas, al final lo que siempre te acaba llevando es la posibilidad, yo, por lo menos en mi caso, de ir conociendo a gente con la que te va aportando mucho más de lo que a lo mejor tú puedes aportarle a ella, ¿no? Eso siempre es importante. Desde 1997, que llegaste a Túnez, estuviste casi cerca de 10 años trabajando en distintas instituciones en Magreb, en Marruecos, sí, en Túnez. ¿Cómo fue ese trabajo de relación también? ¿Qué percepción sentía que tenía pues desde España hacia ese trabajo? También tu trabajo en torno también al legado andalusí. Bueno, yo cuando estaba en Túnez llegó un momento, claro, que yo estaba allí estudiando, pero también me daba cuenta que también tenía que hacer otro tipo de cosas y me fueron surgiendo por el camino la posibilidad de trabajar. Allí en Túnez yo empecé a trabajar, por ejemplo, colaborando al principio con la agencia EFE, trabajaba como secretario del delegado de la agencia EFE en el Magreb, que aunque debía estar en Argel, por el tema del decenio negro argelino, vivía en Túnez, Manolo Hostos, yo creo que está el hombre ya jubilado, y estuve trabajando como secretario y hacía algunas notas, que eso fue mi acercamiento, lo más próximo que estuve nunca de poder hacer periodismo en el mundo árabe, ¿no? Y luego entré curiosamente a colaborar también con el Instituto Cervantes de Túnez, porque me contrataron como colaborador externo de prensa y comunicación del instituto. Ahí estuve 1 año y medio, 2 años antes de dejar Túnez en el año 2003. En fin, que luego me fueron surgiendo experiencias profesionales que me llevaron por otros caminos, y que seguramente la etapa esa de estudio y de estudiante que yo había iniciado allí me fue llevando por otro derrotero. Y de allí, cuando prácticamente llevaba viviendo, por no sé, 6, 7 años en Túnez, me casé allí y nos fuimos a vivir a Marruecos con una beca que había ofertado por primera vez el Ministerio de Exteriores, una beca de gestión cultural. Yo entonces no había hecho nunca gestión cultural como tal, había hecho más bien colaboración con el Cervantes, la prensa fundamentalmente, pero como gestor cultural no. Y ahí en un momento dado sí es verdad que cuando se abre otro momento, otra etapa, y fue cuando me voy en el año 2003 a Marruecos, una beca de exteriores para trabajar en la embajada y hacer ahí gestión cultural, que me interesaba, me gustaba, pero nunca había hecho ese trabajo. Y ahí me lanzo un poco también también prácticamente de nuevas, porque no era una persona que había hecho pequeñas cosas a lo mejor culturales, pero no de cierta entidad, a trabajar en la gestión cultural en Marruecos durante 2 años, de 2003 a 2005. ¿Esa gestión cultural estaba destinada a la sociedad marroquí? Era prácticamente gestionar la actividad cultural de la Consejería de Cultura de la embajada. O sea, pues organizar eventos, fundamentalmente, espectáculos, ¿no? Conferencias. En fin, yo tuve la suerte de que durante 2 años estuve trabajando allí, y el consejero cultural, por lo que sea, le tuve que caer bien, y me dejaba hacer lo que yo quería, porque yo creo que a él tampoco le interesaba mucho a lo mejor la cultura, y me dejaba hacer. Entonces me sirvió para lanzarme a hacer cosas con mejor o peor suerte, ¿no? Pero fueron 2 años también de aprendizaje muy interesante en Marruecos. Yo no conocía Marruecos, curiosamente yo había viajado a Túnez, pero no había viajado nunca a Marruecos, que está más cerca, con lo que tenemos más relaciones a lo mejor, y durante 2 años en Rabat
aprendí mucho, ¿no? En la gestión ¿Y qué cultural. ¿Y qué líneas de trabajo desarrollabas allí? Allí, Manuel? pues lo que me echaran, es decir, desde organizar conferencias, talleres de gestión cultural, recuerdo, música, colaborar con la gente local, sobre todo, para organizar eventos culturales con básicamente la difusión de la cultura española de la embajada allí en Rabat. Pero era un poco de todo, o sea, no había tampoco una línea, sino se trataba de hacer un poco gestión cultural o bestia, hacer todo lo que a lo mejor también te insinuaba que tenía que hacer el consejero. Te decía, bueno, pues así hacemos un concierto o algún espectáculo de música, colaboramos con el festival tal este verano. Bueno, pues a ver qué se te ocurre para traer de España, ¿no? Aquí tal y cual, ese tipo de cosas. ¿Y la política de qué manera entraba dentro de tu trabajo? Ahí ya la política menos. Yo creo que ahí ya la política ya se fue un poco a... Bueno, yo estaba en contacto y seguía leyendo y conociendo y todo eso, pero ya ahí yo quería estudiar ciencias políticas y tal, ya me fui un poco alejando un poco del mundo de las ciencias políticas, que lo había ido dejando poco a poco también a lo largo del tiempo, que leía y todo lo que tú quieras, pero no me interesa más me interesó ya más el tema de la gestión cultural entonces. ¿Y las relaciones internacionales entre los países cómo influye en tu trabajo? La Es decir, raz- porque siempre con el Magreb siempre hemos tenido unas relaciones cordiales, amistosas, en algunas ocasiones con tensiones. Bueno, Somos fronteras, somos vecinos. al y final cómo- son cosas que te vienen dadas, porque al final si hay una crisis política como yo creo que la hubo en un momento dado cuando yo estaba en Rabat, al final te condiciona tu trabajo, ¿no? Básicamente lo que hace es entorpecerte tu trabajo, porque si puedes hacer cosas, la verdad no la hace. Entonces, la verdad es que la política, cuando todo va bien, está muy bien. Cuando se mete, cuando hay algún tipo de conflicto o problema, lo que hace es entorpecer yo creo que la relación natural o el contacto natural que muchas veces tenemos entre países. Yo creo que al final, muchas veces la política lo que hace es entorpecer la labor de comunicación y de trasvase de conocimiento o de difusión y de contacto humano que muchas veces surge de manera al margen de lo político, pero de manera mucho más natural de lo que pensamos, ¿no? Y a veces la política lo que hace es entorpecerlo. Esa me da la impresión, porque me pasa algo parecido también ahora con con el conflicto actual que puede haber entre Argelia y España, ¿no? Porque yo he llegado en un momento dado en que hay una serie de hay un momento de crisis, ¿no? Entre los dos países y me pasa algo parecido. Al final lo que tú quieres hacer cosas, lo que la política lo que hace es no darte la posibilidad de poder hacerlas, ¿no? Porque tiene que estar un poco, en fin, con un perfil muchas veces más bajo, ¿no? de lo que tú quieres. Entonces eso a veces lo que hace es influirte y desgraciadamente negativamente. Y cuando vuelves a España, es decir, te vas trasladando, sientes que hay un choque. ¿Dónde te sientes más en casa ya? No, ¿Allí o aquí? yo creo que llegaba un momento también que ya llevaba mucho tiempo fuera y me apetecía volver. Ya me había ido en el año 97 y en el año 2005 ya se me acabó la beca en Rabat y yo ya me apetecía. Yo creo que ya estaba un poco. No sé, me sentía un poco alejado y a lo mejor necesitaba en algún momento dado volver, ¿no? Y saber lo que se hacía aquí. Y también por el azar o por coincidencia conozco a una persona que dirigía la Fundación El Legado Andalusí en Granada y la había conocido allí en Rabat en un evento y buscaban un perfil parecido al mío y en el momento que yo prácticamente acababa la beca, yo me postulo para el puesto este a trabajar en Granada y en el año 2005-2006 vuelvo de nuevo a España después de prácticamente 10 años para trabajar en una institución, el Legado Andalusí, que se dedica también al mundo árabe. O sea, yo no perdí tampoco ese contacto y la relación con el mundo árabe porque yo quería seguir trabajar en el ámbito de las relaciones culturales con los árabes y la fundación esta me lo permitía, por eso me vine a trabajar a Granada, donde luego también todo lo que yo ya había iniciado entonces durante 2 años, había hecho actividades culturales, ya tenía cierto conocimiento de la gestión cultural y cuando vengo aquí al Legado Andalusí lo que me ocupo es de gestionar también actividades de otro tipo, en relación con la cultura de Al-Ándalus, pero muchas veces eran actividades que se desarrollaban también con muchos países del mundo árabe. O sea, había contacto porque había actividades que se hacían, o bien se hacían en Granada o en Andalucía, o bien tú organizabas actividades en esos países, Argelia, Marruecos, mucho y otros. O sea, que también te permitía estar en contacto con
con la región, y yo quería seguir teniendo contacto, y si yo había aprendido algo durante mi estancia fuera era también darle un poco salida y poner en práctica mi conocimiento. También estábamos esta mañana comentando en torno a tu trabajo del legado andalusí, si esa parte de nuestra historia es una historia un tanto desconocida, ¿no? O malinterpretada, Sí, yo creo que sí. o hasta qué punto, ¿no? 700 años, la percepción que se tiene se dice de la presencia, o de que muchas veces que no sabe uno muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Bueno, a la hora claro, de la historiografía que se habla en torno a esos 700 años, se habla de ocupación, se habla de reconquista. Sí, ahora de... hay un debate entre los arabistas, ¿no? Se habla de conquista, reconquista. Eso es un debate ahora que está muy en boga por muchos arabistas españoles, ¿no? Que lo hay muy bueno ahora, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo que ha pasado siempre es que durante mucho tiempo no hemos conocido una parte de nuestra historia, y eso era así, ¿no? O sea, se desconocía un periodo importante de la historia de nuestro país, porque se había querido ocultar, o se malinterpretaba, ¿no? Con falsos tópicos, o de una manera muy superficial. Eso siempre ha pasado con la historia del Al-Ándalus, ¿no? Porque en cierto modo se ha visto como algo que no encajaba bien en el discurso histórico eh, oficial, ¿no? Del país. Y eso es cierto, eso era así. Yo creo que cuando te das cuenta, cuando estudias la historia la historia de Al-Ándalus, te das cuenta de lo rico y lo fértil que fue ese pasado, ¿no? Histórico de nuestra historia, y que, bueno, también aquí en Nerja, ¿no? Tenemos algún personaje, ¿no? Tenemos el nombre propio de Nalixa y Bin Said y todo esto. O sea, hay algo, yo me daba cuenta y yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que hay un momento dado que algo fallaba, ¿no? en la historia de nuestro país, que había una parte que tenía como un paréntesis importante, y eso el legado andalusí lo que trataba en cierto modo es de poner en valor precisamente ese periodo de nuestra historia. Luego hay también hoy día también otra faceta, digamos, otra visión, que yo creo que a veces, me parece, a mí, también se puede discutir, se trata de sublimar en exceso a veces la historia de lo andalusí, ¿no? O sea, si por un lado se menosprecia, por otro lado parece que se trata de sublimar y que todo resulta andalusí, ve al andaluz por todos lados, ¿no? Sí, la búsqueda de una identidad nacional, ¿no? A veces ficticia, o la búsqueda forzada de una identidad, que eso también daría para un buen debate, ¿no? Pero yo creo que las cosas a lo mejor no hay que magnificarlas y verlas como lo que fueron, como una parte de nuestra historia, ¿no? Y a veces me da la impresión de que por uno y otro lado a veces se trata de desvirtuar, ¿no? El conocimiento o la historia bueno, en el caso de Al-Ándalus, ¿no? Y de nuestro país. Es muy curioso, porque se dan muchas circunstancias ahora que he escuchado unos discursos a veces también que, por un lado, ¿no? Se trata de ocultar o de tergiversar o directamente anular como una imposición, en fin, como la llegada de bárbaros del norte del norte de África, ¿no? O por otro lado, como que resulta que todos somos hijos de Al-Ándalus, y creo a lo mejor no es ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Y cómo desde la gestión cultural se juega en ese equilibrio? Desde la gestión cultural, bueno, la gestión cultural lo que te permite es poner en valor muchas cosas que yo creo que sí merecen la pena que se conozcan. Es decir, precisamente ese pasado histórico, la literatura, la historia, el pensamiento, es algo que está presente. Es decir, que está presente en el sentido de que realmente existió y que hay una figura emblemática de ese pasado. Pero uno lo hace también con el afán de poner en valor y dar a conocer algo que quizás no se conoce del todo bien. Y por otro lado, también la gestión cultural lo que te permite es poner en contacto a gente de ambas orillas, en mi caso, o en el caso de la Fundación, y de dar a conocer, o por lo menos tratar de crear puentes de comunicación entre uno y otro lado, que yo creo que eso a veces también falta mucho, ¿no? Yo creo que hoy día falta bastante, me da la impresión. Yo creo que también desde que yo me puse a hacer labor de gestión cultural hace ya años hasta ahora, yo creo que también había un proceso de cambio muy importante en el mundo árabe en general, y en nuestra propia visión del mundo árabe, que también ha llegado un momento en el que me da la impresión de, si antes recuerdo una exposición, para decirlo gráficamente, recuerdo una exposición que hace en el año 2001 la Fundación El Legado Andalusí, yo no me encontraba todavía allí,
sobre la Córdoba califal, ¿no? Que se hizo en Medina Zahara durante todo un verano. En ese momento, claro, vienen en ese momento el presidente Hafez al-Assad, en fin, yo creo que todo el mundo veía, percibía como, hablaba de la Córdoba califal como un momento. Si tú hablas hoy, yo creo que hoy día de la Córdoba califal, más de uno diría, bueno, sí, pero no sé si todo era. Yo creo que ha habido una percepción que ha ido, yo creo, se puede discutir, poniendo el acento en aspectos incluso yo creo que negativos, ¿no? Del mundo árabe en general. Desde, ya te digo, desde una visión a veces demasiado exótica del mundo árabe sin mucho conocimiento de él, hasta yo creo que los acontecimientos de los últimos años en el mundo árabe han hecho que a lo mejor haya una mayor, yo creo que tenemos un distanciamiento, ¿no? o una percepción a veces negativa de lo que pasa en la otra orilla, ¿no? Ya no hablaremos, ya no te diré si empezamos a hablar de inmigración, entonces nos perdemos, o empezamos a hablar de auténticos disparates, ¿no? También esta mañana comentábamos que en los últimos años también ha habido una recuperación, pero ligada a lo folclórico turístico, ¿no? Sí, bueno, también lo hablábamos, es decir, hay un componente exótico, yo creo que también va mucho con nuestra manera de a veces de hacer las cosas, que están bien, ¿no? Pero, en fin, cuando tratamos también a veces el tema del andaluz, en general lo dejamos eso en puro folclore, ¿no? En música o en culturas, no sé. Fiestas ligadas a la gastronomía. Sí, bueno, que evidentemente hay la teatralización. Hay lazos comunes y a veces pueden ayudar también un poco a la percepción que se pueda tener del otro y pueden ayudar, pero muchas veces también se queda en algo muy superficial, ¿no? En actividades que sirven para eso, para crear un juego más bien de espectáculo turístico-cultural, ¿no? Exótico, que a veces, ¿no? Oculta además a lo mejor otras cosas, ¿no? O no nos deja ver o pensar o ver las cosas desde un punto de vista a lo mejor más crítico o más realista, ¿no? Yo creo que a veces se aleja un poco de lo que sublimamos también, ¿no? A veces las cosas y empezamos a crear experimentos culturales que a veces pueden que sean incluso bien intencionados, pero que a veces se alejan o crean imágenes un poco yo creo que falsas, ¿no? Pero es fácil caer en la tentación, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Nosotros muchas veces supongo que a la hora de establecer proyectos, pues supongo desde las instancias políticas también buscarían proyección mediática, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también forma parte un poco de eso, de cierto aire, de eso, de visión, de folclorizar todo lo que tiene que ver con o sea, que pertenece, pero en realidad no pertenece. Es decir, te tratas de crear una imagen ¿no? ficticia, a lo mejor, de lo que puede ser el mundo árabe, ¿no? o al andaluz, o lo que tú quieras, ¿no? Pero luego no hay como una especie de rechazo, a lo mejor, ¿no? Es decir, que todo se queda como muy banal, ¿no? Supongo que tú algunas veces también habrás querido trabajar en el entorno de la Axarquía, de Nerja. ¿Has podido...? No, la verdad es que, sinceramente, si te digo la verdad, no he tenido la oportunidad de trabajar mucho y tuve la oportunidad, a lo mejor dentro de la Fundación El Legado Andalusí, de haber trabajado por el entorno de aquí de la Axarquía, pero nunca, en mi caso, nunca tuve ningún contacto con un evento que se realizara aquí, por ejemplo, algo de Frigiliana, como lo que se hace en Frigiliana o similar. En el caso de Nerja y de la Axarquía no he tenido nunca la ocasión de, yo creo que casi todo, de realizar nada. En muchísimos pueblos de la Axarquía, y aquí hay unos cuantos asárquicos, creo que casi todos los pueblos han ido recuperando actividades, fiestas en torno a su pasado, pero no sé si con un calado más allá de lo... Yo creo que hay muchos modelos, ¿no? Pero bueno, el modelo que más se da es el del modelo quizás del modelo de Tres Culturas, ¿no? Y ese tipo de... Pero también hay asociaciones que hacen una labor interesante. Yo creo que hay una asociación andalusí en Vélez, Málaga, que quizá, no sé si Paco Capilla, que está dando árabe ahora también allí, me dijo una vez que me lo encontré, que anima un profesor de árabe de la Escuela de Estudios Árabes de Vélez, Málaga, que lo hace bien, ¿eh? Pedro Valcárcel, alguien al quien yo conozco porque hace mucho tiempo que no lo veo, pero fue colega mío, estuvo viviendo en Túnez cuando él era
becario y lector en Túnez hace ya muchos años, ¿no? Y o sea, hay muchas labores que se hacen con mucho interés por facilitar y ponerle valor a lo mejor esa historia que muchas veces nos topamos con ella por la calle porque vemos espacios, vemos edificios, pero no conocemos del todo bien, y hay una labor también muy interesante que realiza, sobre todo ese tipo de asociación, ¿no? Alejada muchas veces de lo oficial, pero que tratan de una manera más seria a lo mejor de poner en conocimiento o poner en valor el patrimonio y la historia de muchos de los pueblos de la Sarquía, que por supuesto tienen mucha relación con lo andalusí y luego con lo morisco. Sí, fundamentalmente. Lo comentábamos también que hace casi 4 años te invitamos por el Día de Andalucía a desarrollar una conferencia, una ponencia sobre la representación del mundo andalusí en el cine, en el Museo de Nebra. Sí, estuvimos allí. Yo creo que fue la única ocasión que tú me invitaste mientras yo estuve en el legado, para hablar de algo que tuviera que ver con lo andalusí, y a mí se me ocurrió hablar de cine, ¿no? Pero bueno, era un poco también una crítica, era una visión crítica de cómo se trataba. Muy pocas producciones audiovisuales, ¿no? Había producciones, pero muy poco serias. La mayoría de los casos las películas son eso, analizan o banalizan mucho la historia de los árabes, ¿no? Y se quedan todavía en estereotipos, ¿no? Yo no sé, pero yo me acuerdo cuando analizaba las películas en la conferencia con la que tú me invitaste a hacer en el museo. No sé, pues había películas desde, no sé, El Cid u otras películas que, en fin, son estereotipos, ¿no? Malo bueno, árabe malo, cristiano bueno, en fin, son películas que poco tienen que ver con, ¿no? Que son con muy poca crítica, con muy poca chicha en general. Las películas que yo analizaba y que son muy, bueno, en el caso de las películas, por ejemplo, españolas, si había El Cid con Charles Heston, yo recuerdo una película que hablaba también de pasada, era una película muy mala no me acuerdo si era Fernando Esteso, y era El Cid cabreador, ¿no? Yo que me llamo Cid, ¿no? O sea, películas de ese tipo. Ángel Cristo. No me acuerdo ya, pero en fin. Ángel Cristo. Eran películas muy a nivel artístico y nivel general intelectual muy bajo. Es decir, que como esas hay infinidad de películas y maneras de ver, ¿no? De banalizar lo árabe y lo andalusí. La filmografía española está plena, está llena de películas. Todavía queda la grande. Sí, bueno, sí hubo y producciones así de cierto grado, pocas. Requiem por Granada, me parece. Requiem por Granada, sí. Sí, y también algo mejor. Una serie de los años 70 que también te la comenté, que está por ahí en los archivos de Radio Televisión Española, Los Paladines. Sí, me lo comentaste, yo no lo había llegado a conocer. Sí, es una cosa así de aventurera, donde se cruzan un yo creo que cristiano. Yo creo que la historia general del Al-Ándalus, historia general de lo Andalucía ha tenido poca suerte con el tratamiento que se le ha hecho en general en el cine. Era la conclusión un poco la que llegaba cuando hablamos de cine y de Al-Ándalus, ¿no? En la charla que di. Y del legado andalusí, pues saltas a Orán. ¿Cómo surge la designación, esa oportunidad? Como vas quemando etapas a lo largo de tu vida, ¿no? Y de tu trabajo, llegaba un momento, yo creo que al final, yo tenía también cierta inquietud por tener un cambio profesional en mi vida, ¿no? Y llevaba desde el año 2006 trabajando en Granada, donde he estado mucho tiempo y muy a gusto, por supuesto. Pero llegaba un momento que a lo mejor yo creo que también tenía cierto interés por cambiar de aire y buscar otra salida profesional. Y en un momento dado, pues hace ya 2 años, como se dice, obviamente yo creo que tenía ya la antena un poco puesta a ver si me surgía alguna cosa para poder intentar dar el salto a hacer algo siempre buscando la posibilidad de tener alguna relación con mi formación, ¿no? Como no arabista, porque no lo soy, pero sí con el mundo árabe, del mundo de la cultura también. Y en un momento dado hay una convocatoria para presentarse a 2 plazas de director que quedan vacantes en Casablanca y en Orán. Y yo tampoco sin mucho convencimiento, pero con interés me presento a las 2 convocatorias, y tuve la suerte de que después del proceso de selección y tal me eligieron para la dirección del Cervantes en Orán hace justo un año.
O sea, que seguían, me daba la posibilidad de seguir en contacto. También ahora tenía que volver de nuevo a hacer la maleta y volver de nuevo a vivir en un país del Magreb, en este caso Argelia, que yo había conocido, pero había tenido muy poca relación con Argelia en mi etapa profesional. En el Cervantes en el legado andalusí, yo había trabajado en algunos proyectos que se habían hecho en el año 2007 y 2008 en Argel. Yo había viajado para una exposición que se había hecho sobre un pensador que se llama Ibn Khaldun. Se había hecho una gran exposición en Argel, luego se hizo en Túnez, curiosamente también, y en Egipto. Y yo había viajado allí, había pasado por Orán un día de pasada, porque había ido buscando una fuente de donde había escrito este señor Ibn Khaldun, que es un pensador, un historiador bastante conocido, ¿no? Del pensamiento, un historiador árabe y musulmán. Había ido buscando las fuentes donde él había escrito una famosa obra que se llama Los prolegómenos de la historia, y me sometió a llevar a hacer un viaje de una semana por Argelia, y fue el único contacto personal que yo había tenido con el país. Anteriormente no había viajado profesionalmente a Argelia nunca. Argel estuve unos días, en Orán, en otra ciudad de Tlemcen, que es una ciudad con la que hay mucha relación con lo andalusí. También Tlemcen me parece, es una ciudad como Fez, ¿no? Tiene mucha relación con la historia andalusí, con Al-Ándalus, y poco más. Luego, en el año 2009 volví para unas conferencias cerca también de Orán, en una asociación que había invitado a la Fundación a participar en un encuentro sobre lo andalusí también, en una ciudad muy bonita, cerca de esta ciudad, en Tlemcen, una pequeña ciudad tipo frigiliana, y poco más. No había tenido mucho más contacto con Argelia, salvo a lo mejor aquí también hay una persona argelina aquí que vive hace muchos años en el con Faisa, que está por aquí también, con la que había hablado curiosamente, y una vez que, en una de las ocasiones que yo viajé allí a Argel, le pregunté si me daba algún contacto allí de Argel para poder conocer a alguien, y me dio el contacto de una amiga periodista suya que vivía en Argel, se llamaba, si no recuerdo mal, Bachta. Y bueno, yo allí también fue la primera vez que iba a Argelia, un país también muy interesante, pero anteriormente nunca había tenido ningún tipo de contacto. Se trabajaba más bien con Marruecos mucho cuando yo trabajaba en el legado, con Túnez a una vez y a un otro país, pero con Argelia poco. Además, me comentabas también esta mañana las cosas que son todavía en el siglo XXI. Eso de decir, no, para llegar a Orán son 6 horas de barco, ¿no? Suena como a siglo XIX, ¿no? Eso todavía esa manera de viajar, decir, no voy a estar 6 horas metido en un barco para llegar a otro punto del mundo, ¿no? Pues está a 200 kilómetros de Almería y de Murcia, Orán, pero está muy cerca. Está más cerca de lo que pensamos, y la verdad es que a veces la gente no lo pone en el mapa donde se encuentra, pero es una ciudad que ha tenido, yo creo que de las ciudades del norte de África y del mundo árabe en general, que más relación haya tenido con España. O sea, la historia de Orán y los vínculos históricos con España solamente la pueden tener ciudades como Ceuta o Melilla, que son ciudades conquistadas por España hace muchos años, o sea, españolas, del norte de África, pero Orán, en concreto, es una ciudad que ha tenido una relación, yo creo que casi en el tiempo, desde principios del siglo XVI hasta el siglo XX, una relación intensa con nuestro país. O sea, una ciudad a la que tú vas bueno, empiezas a estudiar la historia antes de ir, empiezas a conocer un poco la ciudad antes de instalarte, y te das cuenta de la relación tan fuerte que ha habido desde que se convierte en lo que antiguamente se llamaba un praesidio, la palabra presidio, que era una fortaleza, un lugar donde España y el cardenal Cisneros en concreto se instala para intentar controlar controlar y asegurar incluso cristianizar la otra parte de la otra orilla, ¿no? Entonces, y en Orán, en un momento dado, a principios del siglo XVI, el cardenal Cisneros se instala la conquista, se conquista, y España crea una serie de fortificaciones muy importantes que se mantienen en el tiempo, que es el germen de lo que fue luego
la ciudad actual de Orán, en un barrio que se llama Sidueri. Y hay una serie de fortalezas y fortificaciones que son impresionantes, que son parte de la historia de nuestro país y que eso se mantienen siendo españolas hasta finales del 18. Luego hay un periodo de tiempo de conquista y de establecimiento otomano en la ciudad, en concreto de Orán, aunque el otomano había estado más presente en Argel, pero en el caso de Orán, y luego casi a continuación viene la colonización de Francia, con la que dentro de esa colonización España también tiene un papel importante en Orán y en esa parte, por ejemplo, de Argelia, porque a final del 19, en la época de crisis, fundamentalmente la hambruna y la crisis económica que vive en ese momento España, hace que muchos españoles, sobre todo de la parte de Levante, Almería, Murcia, el Levante, emigre al norte de África, a Orán en concreto, y se instale allí, que eran durante generaciones, desde el 19 hasta prácticamente la independencia de Argelia a principios de los 60. Y Orán es una ciudad, que todo el mundo te lo dice, que tiene una huella, presencia española, muy, muy importante, y luego la presencia de españoles que se instalaron allí durante la época colonial francesa. Orán, en el caso de Orán y otras ciudades de los alrededores, tenía más población, posiblemente, lo que es el núcleo urbano de la ciudad, más población española que francesa, que de pie noir, ¿no? de franceses que se ven instalados en el país. Es muy curioso. Y curiosamente, hablando un día, no me acuerdo si fue también con Pau Gavilla, me comentaba que tenía también una relación el norte de África con Nerja, porque durante un momento dado también Cantarero había estado, el arquitecto había estado viviendo. En el caso suyo, me parece que en una ciudad cercana a Orán, de la zona, que también tiene mucha presencia española, que es Sidi Belabés, que es una ciudad cercana a Orán, donde había vivido. Yo he tratado de ir allí y no tengo contactos como para saber si realizó alguna labor arquitectónica allí en esta ciudad en concreto, pero tiene también una relación ahí porque había vivido durante 2 años allí y creo que su hija había nacido, si no recuerdo mal, en Orán, que luego él se traslada a la península más tarde, después de su presencia de su estancia en Orán. O sea que hay muchos lazos entre Orán en concreto y nuestro país. Y posteriormente el exilio. Luego hay un exilio muy importante, una fase también muy, muy interesante, que es el exilio republicano. El exilio republicano en Orán y en la región, precisamente por eso, porque había ya una base de presencia española, y luego también por la cercanía y por los contactos que siempre ha habido, por las relaciones que siempre ha habido entre los dos países, ¿no? Y el exilio republicano en concreto, todo el mundo sabe la historia, o mucho conoce la historia del barco Estambul, que acoge, que recoge a muchos refugiados republicanos del puerto de Alicante y que lo lleva a Orán, escapando antes de que los nacionales conquistaran, en este caso, Alicante, ¿no? Entonces ahí también hay una presencia también española que se inicia después a finalizar la Guerra Civil Española, muy importante, y hay otra llegada española a Argelia en este caso, a otros países también, pero en Argelia en concreto muy, muy interesante y muy importante, donde luego crean, desde periódicos, se meten en la vida social, económica de la ciudad y de la región en general, y dejan una huella muy, muy interesante. ¿Y eso se nota en la actualidad? Bueno, yo creo que eso se ha ido perdiendo, porque la gente luego, todas las generaciones de españoles que vivían, en este caso en Orán, luego vuelven con la independencia de Argelia, porque habían sido naturalizados franceses, y luego vuelven muchos a Francia, a la metrópoli, o algunos a España, pero luego se va perdiendo. Queda la huella, el patrimonio oral. Hay en Orán, la gente mayor que te encuentra y con la que hablas, te cuenta y te dice que en muchas zonas de la ciudad, en muchos barrios, se habla mucho más español que a veces que el francés o incluso el árabe, ¿no? Porque estaban habitadas por españoles, ¿no? Y dejan también una huella lingüística importante de la ciudad, que forma parte también del acervo del habla local, del dialecto de la propia ciudad, ¿no? Sobre todo, yo te hablo siempre de Orán porque yo creo que es mucho más fuerte la presencia española en
en esa parte del país, ¿no? Que está más cercana también geográficamente a la península que, por ejemplo, que a Argel, que tiene más presencia, a lo mejor más entidad francesa, ¿no? Pero en el caso de Orán es muy curiosa la presencia, la novela esta, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cómic de Roca sobre, ¿no? los surcos del azar, ¿no? Sí, yo no sé si, por ejemplo, Francisco Bueno, que participó dentro de la operación, no sé si él estuvo entrándose en los campamentos. Seguramente. Francisco Bueno, Sí. padre de Jean-François. También hay una conexión de Argelia ahí También hay una conexión con esa Argelia, parte ahí, ¿no? De Argelia. No sé si creo que estuvieron entrenando en los campamentos que tenían los servicios secretos norteamericanos. Seguramente. Seguramente sí, porque allí había una, ya te digo, la presencia de republicanos en la zona era muy fuerte, era muy importante. Y ellos habían sido los perdedores de la guerra. Entonces, ellos también tenían todavía, aunque luego la operación Banana y todo aquello que se monta para infiltrar, ¿no? Fracasa, ¿no? Pero ellos tenían siempre el anhelo de poder luchar contra la dictadura, toda aquella gente que vivía allí y de volver a lo mejor a su tierra en algún momento dado. Entonces ahí también hay un contacto muy fuerte ahí en ese momento, ¿no? Y cuando llegas a Orán, ¿cuáles son las líneas de trabajo que tú planteas en esa situación de asentamiento, de presencia importante de los hispanos en la ciudad? La labor de Cervantes es la difusión de la cultura, ¿no? De la cultura y la lengua española fundamentalmente, o las lenguas que se hablan en España, que también forman parte del objetivo de la institución, ¿no? Entonces, mi cometido es no poner en marcha, sino dinamizar la actividad cultural y gestionar un centro cultural que se encuentra dentro de la ciudad, un edificio nuevo, que no es del Estado español, en este caso es un edificio alquilado, que se encuentra en un barrio de la ciudad y no poner en marcha, sino gestionar el personal, las clases de español, que fundamentalmente es a lo que se dedica un instituto Cervantes en el extranjero, y gestionar también con la ayuda de todos los compañeros del centro, que tengo un muy buen equipo en el Instituto de Orán, dinamizar las actividades del centro, es decir, líneas de trabajo, la enseñanza del español, que por supuesto tiene además mucha aceptación en Orán, también en Argel, en los dos forman parte de las redes de centros Cervantes, de los centros Cervantes con más matrículas de español en el mundo, de la red de centros Cervantes en el mundo. Siempre estamos entre los 5 o 7 primeros centros del mundo posicionados, no porque yo haya llegado ahí, sino desde siempre, ¿no? Desde siempre había sido muy bien posicionado porque tiene mucha aceptación el español. Yo creo que también por la cercanía de nuestro país y por los lazos que hay también, en el caso, por ejemplo, de Orán, que yo conozco más, por el interés que hay por viajar a España, por venirse a estudiar, a trabajar o lo que sea, y también porque hay muchas familias, las familias más pudientes, las familias con más recursos, además, que están instalados en España, que poseen vivienda, sobre todo en la parte de Alicante y en el Levante español, y que vienen a pasar sus vacaciones y que acuden por aquí. Hay mucho interés por la lengua española, que había estado presente, mucho más presente antes que ahora, pero que siempre formaba parte, yo creo que un poco de la cultura, de la propia cultura local, ¿no? La cultura musical, la cultura, el idioma en general. Entonces no es tampoco tan difícil poder dinamizar un centro donde ya a priori sabes que hay mucho interés por lo español. Otra cosa es que tú lo hagas mejor o peor, pero el interés que hay es grande. Y curiosamente, ya te digo, muchas veces yo cuando he hablado con gente, amigos de aquí, no sabéis muy bien dónde se encuentra Orán, pero el interés que hay desde allí para acá es mucho mayor, y el conocimiento que tienen además de nuestra propia historia, de nuestro país, es mayor que el que tenemos nosotros a veces de ellos, ¿no? Sí, eso me has comentado, que es una constante, ¿no? En los distintos espacios en los que has estado tú trabajando, que es esa relación, sí, yo creo que siempre, bidireccional, sí. Siempre hay una mayor interés del sur al norte, aunque nosotros somos sur, sí. ¿No? Pero... Claro, del sur a norte hay un interés de mucho sentido y un conocimiento, y del norte a sur no siempre hay tanto interés por conocer lo que pasa en el sur, o a veces directamente no nos interesa mucho. Pero sí, yo creo que hay un interés por muchos factores. También hay un interés por
por venir, por buscarse la vida también aquí, en nuestro país o en Europa. Y hay mucha gente que ve, claro, el objetivo es venir, de poder disfrutar o poder realizar su vida, ¿no? Buscarse la vida también en esta parte del mundo, ¿no? Antes comentabas que una institución como la tuya, ¿qué labor ejerce pues, la cultura, el conocimiento, el entendimiento en situaciones políticas un poco tensas? Bueno, yo creo que vamos, la política siempre digo que va por un lado y lo cultural y la percepción que pueda tener la gente en este caso de nuestro país o de las relaciones que ha habido siempre suelen ser muy diferentes. Es decir, no se inmiscuyen, ¿no? Van por dos vías diferentes. Aunque ahora mismo haya un periodo de crisis, ¿no? De crítico, ¿no? En las relaciones bilaterales, eso no se ve afectado, eso no se ve afectado en el día a día del interés que hay en la matriculación o en la afluencia que pueda haber o en la participación o el del interés por la cultura o por los eventos que nosotros podamos organizar. Eso no sé, digamos que eso van de manera paralela. Es decir, hay un interés y hay te diría incluso algo más, y también como un reconocimiento, un cariño a veces hacia lo español, ¿no? Por parte de la población o de la gente que acude a las actividades, ¿no? Que para nada se ve afectado por la situación que en este momento se pueda vivir de crisis política entre los dos países. Y si algo ayuda es precisamente quizás a normalizar las relaciones de alguna manera para que no se vean afectadas por eso, ¿no? Yo no sé si tú has querido trasladar tu personalidad o tu impronta dentro del instituto, pero sí lo que he visto es que hay una especial inclinación hacia todo lo que es alrededor de la música, ¿no? Sí, además que Orán es una ciudad Orán es una ciudad muy musical. Yo creo que Orán es una ciudad musical, ¿no? Que la presencia Orán siempre ha tenido una relación como ciudad en la historia del propio país, una ciudad muy abierta, cosmopolita, ¿no? Por su pasado, ¿no? Histórico, la presencia, te digo, española y de otras nacionalidades que hayan pasado por la ciudad, luego el tema de la colonización y todo, pero era una ciudad que había estado siempre muy abierta, con, digamos que costumbre más relajada que otras ciudades del país, otras zonas del país, y la música siempre había estado muy presente en esa zona. Lo musical es algo que está muy presente y concibe y da mucho interés. En el caso, por ejemplo, de la música del RAI, ¿no? De la música popular el RAI que nace en precisamente toda la región del Obranesado, es una música que luego, bueno, hace poco, el año pasado, si no recuerdo mal, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Es una zona donde la música siempre ha estado muy, muy, muy presente, la música popular. Luego el RAI le dio un impulso importante. Creo que incluso estuvo perseguida en el decenio, ¿no? Sí, durante el decenio negro, sí, la música en general tuvo, o las artes en general tuvo Chef Khaled, el ojo del huracán, ¿no? Sí, me parece que Chef Khaled estuvo perseguido, se tuvo que emigrar. Chef Khaled, hay otro cantante también famoso de RAI, Chef Hasni, que era un cantante muy conocido que también fue asesinado en el año, no sé si el año 91, el año 92, en fin, era gente que estaba en cierto modo en el ojo del huracán y perseguido. Entonces la música en ese momento desaparece un poco de la vida pública y luego ya cuando acaba la guerra digamos que un poco vuelven a hacer. Pero yo creo que ahí en ese momento tuvo un momento de digamos de las artes en general, la música en general, que digamos que tuvo una crisis importante porque no estaba bien vista. La música RAI también es una música popular que a veces, en fin, cuenta la vida a veces canallesca, ¿no? de estas ciudades, y a veces tampoco cae muy bien en algunos sectores, ¿no? Una música popular que habla de cosas que a veces no están acostumbrados o no se escuchaban y sacan a relucir también, ¿no? Un tipo de letras que a veces son un poco atrevidas también, ¿no? Pero una música interesante. Y ya te digo, lo musical también, a lo mejor yo creo que los flamencos, yo me da la impresión de que en un momento dado, aunque yo ahí no he podido investigar mucho, tuvo que tener algún tipo de relación o alguna influencia en la música popular de esa zona del país por la propia presencia española. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una cantante, curiosamente hay una cantante flamenca que ya murió, que nace allí, que era la madre de Lole, la madre de Lole Manuel, ¿no? La madre, la negra, nació en sus padres vivían allí, los gitanos que vivían en Orán, que se habían trasladado a vivir a Orán, y nace
nace en Orán, que luego se van a vivir a Marruecos. O sea que hay una relación siempre musical muy interesante con nosotros, y yo eso lo veía como una parte a explotar interesante dentro de la actividad cultural que nosotros hacíamos allí. Y luego yo también allí traté de establecer contacto con músicos de la ciudad para ofrecerles la posibilidad de que se pudieran utilizar el Cervantes o para conciertos de música, y eso ahí les digo, lo musical funciona muy bien en general. Y luego yo he organizado eventos que no han ido mal, y yo creo que, digo, la presencia de la música en la ciudad yo lo veo como muy cercana y con mucho interés, que te da muchas posibilidades, no solamente para hacer a lo mejor un concierto de música, sino para a lo mejor hacer una fusión con alguien que viene de aquí, un taller de música, o hablar de literatura en torno a la música. O sea, te da mucho juego. Yo lo veo muy interesante. A mí me interesa además la música. No, sí, Federico te ha preguntado que cómo iba tu carrera musical, no. ¿Cómo iba tu nuevo eso? Pero sí, no lo hemos mencionado dentro de tu trayectoria profesional. Tú colaboras, no sé si seguirás colaborando con el Festival de Jazz de Granada. Ya no, pero colaboraba. Has escrito reseñas, artículos, Granada, reportajes. Yo muchas veces cuando el Festival de Muñecas te pregunto, ¿cuál es el que no me tengo que perder? O en el Festival de Málaga es una cosa que también... Sí, a mí me gusta mucho la música, es verdad, y a veces he colaborado con los directores del Festival de Música de Granada y de Almuñécar, y a veces he colaborado con la prensa escribiendo una cosa de jazz que me gustaba, y es verdad que tú me llamabas y me decías, oye, mira, que este verano voy a ir a Almuñécar, que aquí me recomiendas para ver, ¿no? Y bueno, eso ya lo he dejado, ¿verdad? No, porque me es muy difícil compaginar ahora el trabajo allí con hacer crítica aquí, que yo aquí no estoy en Granada como para acudir a un concierto y poder escribir de música, de algo que está ocurriendo aquí. Entonces este año me llamó la directora con la que tengo buena amistad, pero en fin, no podía ahora, digamos, que comprometerme a hacer algo que tenía sentido cuando vivía en Granada, pero ya desde allí tendré que hacer algo de allí, no de aquí. Pues si no te parece mal, Juanma, abrimos un turno de si hay alguien que quiera preguntarte, profundizar, además de Federico, por tu carrera musical, ¿no? Si también la opción, porque me comentabas también que Orán no es una ciudad que esté volcada hacia el turismo, que no es una ciudad que en principio... Argelia, por su historia y demás, no es un país que ha estado muy abierto hacia el turismo internacional en general, ¿no? Por lo que sea, pues las condiciones son diferentes. No es como Túnez o Marruecos. En fin, la economía no se basa en... También me comentaba que vosotros habéis desarrollado jornadas en torno al patrimonio una histórico y también, es una ciudad cervantina. Es una ciudad que tiene mucha relación con Cervantes también. Hay Cervantes, pasa más años de cautiverio en Argel, pero... Que está por allí de espía, ¿no? Contabas tú. Y el Quijote tiene mucha relación, por supuesto, con Argelia y con el pasado cervantino en Argelia. Cervantes por allí de espía. Pero Cervantes también se cree que Felipe II lo envía como espía a Orán, y pasa por Orán en algún momento dado, y él escribe un relato que se llama El Gallardo Español, basado en parte en su experiencia y su vivencia por su paso por Orán. Una obra muy conocida, una obra que está traducida al francés, creo que al árabe querían traducirla también, se llama El Gallardo Español, y él ahí refleja en esa obra también la sociedad oranesa de la época, y habla de los monumentos, la mayoría españoles, de la ciudad, ¿no? Es una obra además que hay una asociación allí en Orán que para el Día de la Lengua Española le gustaba, este año no lo pudimos hacer, pero se leía la obra, la parte o fragmentos de la obra mientras se paseaba por la parte antigua de la ciudad, ¿no? Se leía la obra de El Gallardo Español de Cervantes, se recitaba mientras se paseaba en una visita turística por la parte donde se encuentran las fortalezas españolas de la ciudad, ¿no? Que son muchas. Hay pueblos que matarían por tener esa historia, ¿eh? Y montar festivales, conciertos... Pues mira, a lo mejor sería buena idea, ¿no? Sí. A lo mejor, pero todavía no se le ha ocurrido. Sí. Pues no sé si queréis intervenir, hacerle alguna pregunta a Juanma sobre... Tres, pero no la he contestado ya. Una era lo de... Sí. Que una era lo de los apuntes que te dije. Sí, hombre. Pero como lo has nombrado
enamorado. Pero ya te lo devolví, yo los apuntes yo creo que me costó devolvértelo, pero te lo devolví. Lucido Guadalajara. Mira, tú los tenías como oro en paño, además, esos apuntes, ¿no? Paco, ¿tú me estás aprendiendo árabe ahora? Ya lo dejé. Ah, vale, ya lo he dejado. Bueno. No, yo es que como se lo dejé porque estuve un año también aprendiendo árabe, ¿no? En segundo lugar, lo de, yo no sé, ¿está Pilar Berrenechea por aquí? No. Era lo de Rafael Cabrera, que era, para los que no conozcan, era el marido que fue de Pilar Berrenechea. Sí, sí, sí. Y la otra era, sí, Argel era la más española de todas las capitales europeas, o digo, marroquíes o del norte de África que hayas conocido, pensando en Argel. Creo que hay un torreón allí en medio del mar, ¿no? Cerca de la orilla. ¿Dónde? Pero yo creo que Orán, ¿no? Te refieres más a Orán. Torre En Orán no, está en la Santa Cruz, que es una fortaleza que hay en una montaña, se llama el Monte Moryayo, allí en la propia ciudad, que da cerca del mar, cerca de la costa, porque es una fortaleza de la que se domina toda la ciudad. Y es verdad que los árabes tienen más facilidades para aprender cualquier idioma que otros muchos. Bueno, yo creo que el árabe, como a lo mejor también es un idioma más complicado, que tiene muchos fonemas y demás, pues yo creo que es más fácil a lo mejor el aprendizaje de otro. Pero yo creo que también la propia historia reciente de estos países, que son multilingües muchas veces, más que nosotros, están acostumbrados a hablar no uno, sino varios idiomas a la vez, y eso también hace que sea más fácil el aprendizaje de otros idiomas, ¿no? A mí muchas veces los argelinos cuando vienen aquí, o los tunecinos o marroquíes, me dicen, bueno, es que cuando vamos a España es muy difícil hablar, si no sabes español es muy difícil hablar con los españoles, porque no hablan nada más que el español, ¿no? También a nosotros nos ha pasado que muchas veces hemos echado en falta el aprendizaje de incorporar más idiomas, ¿no? De nuestra propia enseñanza, y allí pasa lo contrario. Bueno, la época, ya sea el tema de la colonización francesa y demás, el francés está en el Magreb presente, el árabe por supuesto, y a veces otro idioma. Y luego eso te lleva a que puedas aprender otro idioma con más facilidad, ¿no? Una sugerencia. Una vez yo dice de la lejanía que hay entre el norte de África y Europa y eso. Quizás tenga mucho que ver los mapas que nos ponen siempre. El mapa de España parece que está muy derechita, cuando está doblado realmente, ¿no? O debería estarlo, y sin embargo no se ve la orilla contraria. También. Nunca se ve. Yo una vez vi un mapa del Mediterráneo y me quedé enamorado de él, porque se veían todos los países del sur de Europa y, bueno, todo el Mediterráneo entero. Y eso lo vi una vez, no me acuerdo dónde, pero es una maravilla. El tema de los mapas es muy interesante, porque el uso que se hace muchas veces de la cartografía y de los mapas en general también te da para pensar qué uso también a lo mejor, o político incluso se le quiere dar, o qué discurso quiere dar, porque cuando a veces veíamos los mapas de España o de la península, sí, ves a lo mejor el caso, te acercaban, ¿no? Te cogían las Canarias y te la ponían al lado, ¿no? Debajo del sur de la península, pero nunca sabía que estaban mucho más lejanas, que se encontraban al sur de Marruecos o al norte de Mauritania, ¿no? Y eso también te da para pensar también el uso que ha habido muchas veces de la cartografía y de los mapas, o muchas veces cuando solamente ves el mapa de España, veía nada más que a lo mejor el piquillo bueno, en este caso de Ceuta y Melilla, pero ya el resto de la orilla sur parece que como desaparecía. Y igual eso había solamente un interés también en ese uso de los mapas. Ahí se podría ver como hay 200 kilómetros entre Alicante, a lo mejor, y Argelia, claro, ¿no? si tú trazas las líneas que son desde Murcia a Almería, son apenas 200 kilómetros. Y que sin embargo, pues, nadie coge un vuelo para ir allí, ni tampoco muy poco, o no hay líneas a lo mejor que hagan desde Andalucía o desde otra parte, o desde Levante, vuelos a esa zona. No hay, nunca ha habido tampoco, ya te digo, no es un destino turístico internacional Argelia por su propia dinámica económica y social, ¿no? Y luego lo único, bueno, yo he llegado ya en un momento dado en un momento donde como había digamos, intervalo de crisis, no había tampoco ni siquiera líneas aéreas con Orán, que hasta casi antes de mi llegada había un vuelo diario o dos entre Orán y Alicante. Es una ciudad en la que los propios argelinos dicen que es como una provincia de la propia Argelia, porque hay mucho argelino asentado en la ciudad, ¿no? Pero ahora la verdad que hay muy pocos contactos en avión con Argelia en general.
Entre Argel y Madrid hay un vuelo, entre ahora Orán y la península hay creo que 2 con Barcelona y 2 con Alicante, semanales, que son pocos, y un barco desde Orán, desde el puerto de Orán, y un barco semanal, solamente a Almería en este caso, que decía, ¿no? Decía Ricardo que era como, Sí, claro. que era como Claro, embarcarte en un... Sí, 6 horas una noche de navegación, ¿no? Sí, una noche, de verdad. Que en este mundo globalizado, ¿no? Suena como que te vas al fin del mundo y sin embargo, como tú dices, está muy cerca, sí, en realidad el barco es una noche, amaneces allí. De Málaga a Melilla, el melillero tarda 7 horas. Exactamente lo mismo. Una hora más que de Almería. Sí, son distancias muy paradojas, parecidas. ¿no? Paradojas, ¿no? Son distancias muy parecidas, Yo además. creo que esas navegaciones están hechas, se hacen de noche, generalmente. Sí, así Y es. están preparadas para que en los cruceros, en las líneas regulares, para que tú puedas dormir toda la noche y entonces el barco, en lugar de ir a 60 millas o lo que fuera, nudo, pues van a la mitad. Y entonces es para que tú puedas dormir, relajarte y llegar por la mañana a primera hora. Piensan en nosotros, Federico. Que piensan en nosotros. Yo creo, Federico, que aquí lo que hay que hacer es que en Nerja hay gente que organiza viajes. Sí. Organizar un viaje de gente de Nerja y nos vamos ahora. Aprovechando que tu alma está allí y que podrá quitarse algunas horas de dedicación al Instituto Cervantes y acompañarnos por la ciudad. Yo no conozco. Además, Bueno, si os animáis, yo os animo a que vengáis, vamos. Argelia, pero Túnez, a la isla de Hierba me iba. Bueno, en el caso de Argelia sí que es verdad que hace falta un visado, que si de verdad pensáis en acudir, yo puedo ayudar a facilitarlo. Y antes estaba hablando con Juan Ramón Canero hace un rato, que decía que quería venir, y digo, mira, yo te ayudo sin ningún problema, me ha encantado, ya te vi hace tiempo también a Eduardo Hombrel, hace tiempo cuando vivía en Túnez, vino a verme también, y Juan Ramón está invitado a... Juan Ramón no ha estado. Yo creo que en Argelia no ha estado nunca Juan Ramón, él tenía interés en conocer Orán. Y en Argelia no, Juan Ramón. no tiene el sello todavía. No, hemos viajado, pero no he estado nunca en Argelia. Pero yo le he dicho que yo encantado, si él quiere venir, yo para facilitar el tema del visado, como hace falta además un visado, no ningún problema, podéis contar conmigo. Yo no voy a montar una agencia, ni mucho menos, una agencia de viaje, pero yo facilito que queráis venir sin ningún problema. Vamos. Bueno, pues entonces, Juanma, ya para ir terminando, ¿cuáles son las líneas o...? Porque ¿cuándo termina tu...? ¿Una pregunta más por parte del público? Sí, mira, pues Mercedes está por aquí. Había por ahí. Y también Alfredo. Hola, esto un poco de menos en esta conversación que me ha parecido súper interesante, ¿verdad? Estaba atenta a captar mi atención. Esto un poco de menos el tema de la religión que no se ha logrado. Como el factor de que puede llorar, por no hay otro sitio, puede ser un país con una religión musulmana distinta. Sí. Como cuando hablamos de la distancia que hay entre Alicante y Almería y Orán, que son 200 kilómetros, si ese factor de que es otra religión, esto de cruzar puentes y de trazar puentes, si el tema de esto que se dice ahora, que yo veo ahora, que no hubo una convivencia en España, no hubo una convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, que lo que hubo fue una coexistencia, pero no una convivencia, que es totalmente... Si eso es real, si eso es un factor que está influyendo, echo de menos el que no tengamos en cuenta, bueno, el que no se hable que es un país musulmán, que es un país islámico, bueno, que los hombres y las mujeres están maometizados. Ya. Yo creo que puede haber... El tema de la religión, yo creo que no entra... No sé si es un factor que uno tiene en cuenta, puede que sí, a la hora de viajar a un país, pero cuando uno va a Turquía, que también es un país musulmán, no creo que la gente piense mucho en el tema de religión, y tú lo puedes pensar, no sé, ahora digo Turquía porque es un país que está relativamente de moda y a la que la gente viaja ahora con más frecuencia y demás, ¿no? No creo que uno piense mucho tampoco como algo, no sé, que le impida el hecho de viajar. Yo creo que en el caso, por ejemplo, en el caso de Argelia en concreto, a mí me da la impresión que es un país que ha estado, que es muy desconocido.
En el caso de Argelia, yo creo que el tema de la religión, si acaso también pudo influir en algún momento dado la percepción negativa de, bueno, o el tema de la seguridad en los años 90, por el tema del conflicto armado que hubo en el propio país, ¿no? Lo que se llama el decenio, el famoso decenio negro, ¿no? Que un poco quitó, fue desde luego una crisis importante en la historia reciente del país, y que eso también haya impedido que mucha gente, en el caso concreto de Argelia, bueno, se acerque. Argelia ya de por sí tampoco es un país que se haya promocionado de manera, en el caso concreto de Argelia, a través del turismo, porque ya tiene otros recursos que me imagino que le permiten mantener un cierto nivel de vida, ¿no? Pero en el caso de la religión, no sé si eso a la hora de, yo creo que eso incluso puede servir incluso como algo, como un punto más, incluso más exótico muchas veces a la hora de viajar a un país extraño, ¿no? Un país extraño, digo, un país con una cultura diferente. Yo creo que hay fenómenos que te influyen más a la hora de viajar, como la seguridad. Yo digo, desde que yo llevo viviendo en el mundo árabe y en el Magreb en concreto, porque yo, en el caso, por ejemplo, de Túnez, sí lo he vivido. Cuando yo vivía allí, en el caso de Túnez, yo veía, había mucho turismo, por ejemplo, español o europeo, y después de que hubo una serie de atentados en el país, es verdad que el país se vino abajo. Luego también las primaveras árabes, que luego han resultado siendo muchas veces un fracaso a la hora de cambiar la dinámica del país, democrática del país. Todo eso también ha tenido también una influencia negativa a la hora de acercarte, pero más bien por el conflicto social que pudiera haber en este tipo de países, ¿no? Pero yo he vivido las dos, en el caso de Túnez, por ejemplo, yo he vivido ambas caras de la moneda. En un momento dado, en los años, cuando yo vivía allí, el principio del año 2000, final de los años 90, Túnez era un destino turístico del Mediterráneo de los más importantes para el turista español. Luego, a partir de una serie de conflictos, en este caso de atentados que hubo y un cambio que hubo en el país, el turismo se fue alejando, pero era más bien porque la situación social o económica del país, digamos, que no resultaba atractiva o segura para los turistas. Y luego el tema de la convivencia, es verdad que a veces resulta muy forzada la palabra convivencia, y pues pudiera ser más bien coexistencia de cultura, lo que hubo en el caso concreto de Al-Ándalus, ¿no? Coexistencia de cultura. Cada uno vivía de manera, seguramente vivía su cultura y su religión de manera separada, pero en el fondo sí que hubo un momento en el que pudieron coexistir o convivir, como queramos llamarlo, diferentes personas de diferente cultura, de diferente religión en la península. Eso sí es un hecho, lo cual no quita que hubiese momentos de crisis y conflictos entre las diferentes comunidades, incluso internamente dentro de una propia comunidad, ¿no? Conflictos internos dentro de una propia comunidad. Es decir, que bueno, es verdad que se habla muchas veces, o se magnifica a lo mejor muchas veces el tema de la convivencia, y no era así, pero bueno, quizás sería más correcto hablar de coexistencia, ¿no? En el caso de lo que pudo haber en Al-Ándalus, ¿no? Una punta también que no sé si le interesa a Mercedes. Por la fotografía que he visto del Instituto Cervantes Lorán, la mayoría del equipo, del staff, Sí. son mujeres, ¿no? Es decir, Sí, la mayoría del equipo son mujeres, y la mayoría del equipo son colaboradores locales. Es decir, los profesores, en este caso las profesoras de español, la mayoría son colaboradores locales. Hay profesores españoles que son de plantilla, que viven en la ciudad. La bibliotecaria en este caso también es una mujer, pero la mayoría del personal en este caso yo te diría que un porcentaje muy alto son profesoras. Incluso en la administración hay mujeres, mayoritariamente son mujeres. Las profesoras de español, que ahí tenemos en total 19 profesores de español que son locales, profesores colaboradores locales, son mujeres. Y luego hay profesores también menos. Suele pasar siempre en todos los Cervantes. Los colaboradores siempre son la mayoría del personal académico, y luego hay una parte más pequeña de personal expatriado español que vive allí. Y también vi que recientemente una alumna había conseguido la máxima nota también, ¿no? También en el bachillerato de español había conseguido la máxima nota, y era una alumna del propio centro, que había hecho el curso de español en el propio centro y había sacado, creo que en la región de Orán, la nota más alta. ¿Qué idioma? Sí. ¿Qué idioma impartís? No, el español. Pero si hay petición de otros idiomas... Se podría dar, pero no es el caso de... Es obligatorio.
Se- Si alguien lo pide, por ejemplo, en si particular, alguien lo en pide, Cádiz o en Valenciano, no se dan en la mayoría de los centros. Hay centros que sí, hay centros que lo ofertan porque hay una demanda. En el caso de Orán no ha habido una demanda, hay más interés por la lengua española, vamos, Y el podría español haberlo por el vasco, pero hispanoparlante se en el podría sentido dar, que- pero no es el caso. Que habéis proyectado películas de sudamericanas, es decir, habéis tenido Sí. siglos de Hay cine mucho- chileno, de... Yo creo que una de las fuerzas más importantes de la cultura en español también es la cultura hispanoamericana, y el Cervantes también se dedica a difundir la cultura americana y es un altavoz también de la cultura. Habéis tenido escritores hispanoamericana. colombianos, ¿no? Ha habido escritores colombianos este año, ha habido ciclo de cine hispanoamericano con la embajada, una colaboración que se hace todos los años con la embajada latinoamericana que están instaladas en el país, en Argel. Entonces ahí también el Cervantes es un sitio donde no solamente se habla de España, también se habla de Latinoamérica, de la lengua española en América del Sur y en otros países del mundo. Y eso es muy interesante. Eso también digamos que da también una perspectiva de lo diverso, de lo diverso y de lo amplio y del espectro tan grande que hay de la presencia española en el mundo. Y eso suele tener bastante éxito en general, también lo musical. Todavía no hemos llevado reggaetón ni nada de eso, pero vamos, estoy seguro que si lo lleva tendría mucho éxito. Bueno, esto viene dentro de la moneda del Al-Ándalus, pues hay cerca del norte de África, ¿no? De Fez, de Ahmad, y cuando has citado a Tlemcen, también hay una ceca de Al-Ándalus allí. Sí, O sea, se ha utilizado. Sí, yo Y yo lo asociaba a Marruecos, ¿me entiendes? Cuando lo escuchaba, porque a mí, por ejemplo, esas secas no me interesa porque el norte de Marruecos, pues más Córdoba, Sevilla, Málaga, ¿tú me entiendes? Y claro, yo creía que era del norte de Marruecos, pero ahora cuando la has citado, digo, pues esta es la de... No, Tlemcen es una ciudad que está muy cerca de Fez, tiene Sí. mucha relación también con Fez, muy parecido. De hecho, es fronterizo, aunque ahora las fronteras están cerradas, y comparte una cultura común muy próxima a esa parte de Marruecos, Eso que y una relación muy fuerte con existe Al-Ándalus la también, ceca porque con la esto ya- historia. vamos, que la he visto bastante y ahora mismo la he buscado y efectivamente... Tlemcen Sí. es tradicionalmente la más andalusí de las ciudades Exacto. de Argelia, con diferencia, porque tenía muchos vínculos con Granada y con Al-Ándalus en general, al igual que Fez, con la que es una ciudad prácticamente hermana, y luego también porque luego se instala mucho, hay mucha relación de Andalucía, que a lo largo de la historia es la ciudad, digamos, patrimonial andalusí más conocida que hay en Argelia, con diferencia además. Bueno, pues Juanma, ¿cuáles ya son tus proyectos? ¿Querías intervenir por aquí? ¿No? ¿Cuáles son ya tus proyectos? ¿Qué periodo tienes de trabajo en el instituto? Bueno, Además de acogernos esa excursión que vamos a organizar para Sí, bueno, hay que ir pensando en la excursión para que el ritmo de la ciudad no Claro, para plantearnos cuánto tiempo va a estar allí. No, hombre, podéis venir cuando queráis, pero yo allí en principio, si todo va bien, lo máximo que un director está son 5 años como director en un centro en el extranjero. Máximo 5 años, es decir, que estamos en el año 2024, hasta 2027 tenéis tiempo para ir pensando en viajar a Orán cuando queráis. ¿Y cuáles son ahora tus proyectos objetivos dentro del instituto? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tratamos es de seguir un poco con las actividades que estamos haciendo aquí, dinamizarlas, digamos que al ritmo que hemos tenido un poco este año, y el español sigue teniendo todavía, el número de estudiantes, por ejemplo, todavía es muy alto. Necesitamos a lo mejor, si todo va bien y las relaciones se van abriendo, poder tener mayor presencia también en la zona, en la región de Orán y en la región de toda esa parte del país y de ciudades cercanas, para poder, ahora mismo en este momento estamos prácticamente centrados en nuestras actividades dentro del propio centro, no se nos permite, digamos, de alguna manera poder salir fuera, ¿no?, de nuestro propio centro para desarrollar actividades en universidades o otros centros, ¿no?, locales, pero yo creo que en los próximos meses parece que todo hace pensar que puede ser que va a mejorar las relaciones y podremos expandirnos, podemos seguir expandiendo con el número de alumnos, actividades ya no solamente en la propia ciudad, sino colaborar con otras instituciones de la región, universidades de la región. Nosotros como centro Orán, como el centro Orán, al igual que el de Argel,
lo que tenemos también el cometido de trabajar en esa parte del país, es decir, establecer contactos y vínculos culturales o académicos con universidades de la zona. Y la mayoría de los departamentos de español del país se encuentran en la zona en el oeste del país, ¿no? Hay ciudades como la propia Tlemecén, Orán, Mostaganem, que son ciudades cercanas, donde se encuentra la mayoría de los departamentos, los más importantes departamentos de español del país. Hay un departamento en Argel, del que eso ya se ocupa mi compañera, la directora allí en Argel, pero nosotros sí tenemos todavía la posibilidad de hacer muchas más cosas en la región y establecer sobre todo contacto, que yo tengo ganas de hacerlo, con instituciones locales, ¿no? Teatros, asociaciones, las universidades, que es nuestro ámbito de actuación prioritario, ¿no? Lo académico, ¿no? Colaboración con hispanistas del país, ¿no? Tenemos una actividad ahora para febrero, un encuentro de hispanistas, y luego seguir. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer talleres de todo tipo, talleres de formación para. Pues yo creo que hay mucho interés por la formación, o establecer contactos con artistas, con historiadores o con especialistas que pueden venir de España para establecer puentes de unión, ¿no? Y a través de los talleres suelen funcionar ese tipo de contactos muy bien. No son actividades de un solo día, son más de un día, 3, 4 días, donde te permite eso, tener una relación entre el formador, la persona que acude, el visitante, con personas interesadas en hacer. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, este año pasado un taller de turismo y patrimonio cultural con 2 personas que hayan venido, con el presidente de ICOMOS de España y con otra persona que yo conocía cuando estuve en Marruecos, y tuvo muy buena acogida, y un taller de música, de improvisación, de música para mujeres también, que tuvo también mucho interés. Y ese tipo de formación, de actividad, a mí me suele gustar bastante. También seguiremos con la música y seguiremos, ya te digo, con la posibilidad de colaborar, sobre todo, que me gustaría mucho con instituciones locales para el año que viene, que quizás ya a principios de año ya empezamos a poder trabajar más con entidades locales. Eso es lo que tenemos un poco pensado así en el corto medio plazo, ¿no? Y luego, luego organizar algo con Nerja, claro. Y habrá que pensar también en montar, cuando vaya a venir el barco ese, ¿no? de Nerja. No sé qué va. Pensando cómo acogemos a todos los nerjeños y dónde los metemos. El desembarco en que cause mucho desorden en la ciudad. En el Hotel Balcón de Europa no se hizo hacer un embarcadero, güey. Ahí puede salir simbólicamente el barco, ¿no? que vaya para allá. Pues, y luego una cosa curiosa, yo te digo, allí cuando llegas allí ahora, una de las cosas más curiosas que hay es que no hay restaurante donde vayas de la ciudad donde dentro del menú la paella esté presente. Pero como un plato local. O sea, no un plato importado, sino un plato, yo creo que local, ¿eh? Mejor o peor, pero que puedes encontrártelo, pero forma parte de la gastronomía local, vamos, que lo encuentras en cualquier sitio. Yo me acuerdo de las primeras salidas que hice, una excursión que hicimos con estudiantes y tal, un día por ahí, nos fuimos a una playa, a Benissaf, cercana allí, y te encuentras allí a unos paisanos haciendo una paella en pleno campo y... Ya sabes lo que te voy a decir. Con conejo, lo que fuera no aquello, me digas que hay el ayo de Orán. El ayo de Orán, bueno, también. No te ideas, Ricardo. Bueno, pues Juanma, deseándote los mejores éxitos. Te seguiremos por redes sociales tu trabajo, nos encontraremos en el portal de Cuatro Caminos. Claro, hombre. Y nada, pues felicidades, tu trabajo. Yo lo sigo por redes sociales y me parece muy interesante. No soy tan activo como tú en redes sociales. No, para nada. Pero bueno, tú tienes mayor llegada y a ti te hacen más caso. Entonces, pues nada, felicitarte por tu Muchas trabajo, gracias, agradecerte tu atención por estar aquí con nosotros confabulando. Y bueno, pues a todos vosotros agradeceros vuestra asistencia, felicitaros el año 2024, que sea un año muy confabulador, lleno de arte, de cultura, de ganas de disfrutar de la vida. Y nada, pues nos seguiremos viendo en esos sitios donde nos acojan, ¿no? Agradecer al Parador, a Emilio su acogida, sus facilidades por acogernos aquí, darnos la posibilidad de charlar contigo.
Y bueno, pues también agradecer a nuestros patrocinadores, mecenas, que hacen posible el que podamos desarrollar esta actividad. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que bueno, que ya hemos acabado bien el año 23 y que después de esto pues, te dejen seguir haciendo más confabulaciones, ¿no? Sí, el año que viene. Seguro que sí. Pues así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias.